Muy buenos días. En la clase del día de hoy, en competencias ciudadanas, vamos a hablar sobre los sistemas de gobierno del mundo. Primeramente, queremos saber o quiero explicarles qué es un sistema de gobierno. Un sistema de gobierno hace referencia a toda la forma como el cual se gobierna o se organiza un poder público. También dentro de los sistemas de gobierno es muy importante saber y conocer qué es un sistema político. Un sistema político o un régimen político es la ideología o el pensamiento que inspira a los gobiernos. Por lo tanto, a nivel mundial hay diferentes tipos de gobierno existentes. Podemos observar aquí tres tipos de gobierno: el régimen democrático, el régimen teocrático y el régimen autocrático. Cada uno con unas diferencias importantes, las cuales hoy vamos a desarrollar y a mirar su importancia y especialmente sus características de cada una de estas. Iniciamos primeramente con uno de estos sistemas de gobierno que no está en todos los países, pero sí en algunos, que son los absolutismos o las dictaduras. Miren, los absolutismos o las dictaduras son modelos de gobierno en los cuales todas las personas no tienen el poder, solamente tiene el poder un solo individuo, una sola persona o un grupo de personas que es la que manda en ese gobierno. La dictadura son gobiernos de facto, es decir, gobiernos que no están reconocidos por ningún marco de la legalidad. Ellos son tomados por la fuerza. A consecuencia puede ser de un golpe de Estado o por la ocupación ilegal de un gobierno. Esta ocupación ilegal de un gobierno se da cuando se presentan vacíos de poder o cuando se da un abandono del poder. Miren, en estos gobiernos de dictaduras no hay participación popular. El pueblo no tiene derecho a nada. Miren, aquí os podemos observar unas características de dictadura. Esto es grave. No hay separación de poderes. Allá no existe ni rama ejecutiva, ni legislativa, ni la rama judicial. Todo el poder está en una sola persona o en un grupo determinado de personas. Allí hay arbitrariedad. Ese gobernante hace lo que quiere. No hay Estado de Derecho. Las personas no pueden comunicarse, no hay libertad de prensa, porque entonces esas personas que tratan de comunicarse las acusan de contrarias al gobierno. Por lo tanto, hay un control estricto y una censura de esos medios de comunicación. No hay libertad de partidos políticos, por lo tanto, hay mucha represión y oposición. Y ese poder está allí de forma indeterminada. Por ejemplo, el caso de Cuba. Miren que Cuba entró en una dictadura hace más de 50 años y hasta el momento esos gobiernos se van volviendo, el uno se lo va dejando al otro y miren, está algo indeterminado en el poder. Vamos a mirar otro tipo o forma de gobierno o un sistema de gobierno, que es un régimen teocrático. El régimen teocrático es un régimen que ha venido desde la antigüedad. Miren, les cuento un ejemplo. Los antiguos egipcios, ellos decían que el faraón era un enviado del dios, del mismo dios Ra, y ese debía tenerse como si fuera un dios, porque los pensamientos eran directos del dios y ellos tenían que tenerle mucho respeto. Hoy día hay muchos países que conservan un régimen teocrático, o sea, un gobierno en donde el nombre de Dios es utilizado por una persona o un líder político. En estos sistemas de gobierno no hay una separación entre el Estado y la religión. Miren, un claro ejemplo son los países de corte musulmán, países por allá del Medio Oriente. Es importante tener en cuenta que las teocracias no son democracias. Miren, allá el pueblo no es como acá en Colombia que va a elegir representantes. No, allá no es una democracia, es una teocracia.
Entonces allá las personas no pueden postularse. La característica principal de la teocracia es que los dirigentes son enviados de Dios o bien representantes suyos en la tierra. Muchos de estos gobiernos ya vienen heredados por otras personas, pero por la misma iluminación de la religión. Miren, aquí tenemos algunos ejemplos de teocracias más importantes del mundo. Miren estos países. El Islam es la religión oficial de estos países. Se basan en el Corán, en la Sharia, en los grupos islámicos. Miren, la mayoría de las personas de estos países tienen que seguir esta religión por obligatoriedad, porque nacen allí, porque de pronto si allá van a tener otra forma de religión, también son perseguidos. Y el gobierno va muy de la mano con las ideas religiosas. ¿Cuáles países en la actualidad tienen teocracia, o sea, gobiernos con apoyo de la parte religiosa? Están los países de Afganistán, Irán, Mauritania en África, el país de Arabia Saudita, Sudán y Yemen. El Vaticano, que es un estado, también tiene una forma de teocracia, pero dirigida por el Papa, ¿ya? Allá la máxima autoridad, que viene siendo el Papa, él hace la vez como de un presidente de un país. Entonces también podremos decir de que el Vaticano es un ejemplo de teocracia. Otro sistema de gobierno muy importante, que es el que tenemos en nuestro país, Colombia, es el sistema democrático. Muchos países tienen este sistema en donde el pueblo participa popularmente, elige a sus ciudadanos, controla de forma directa o de forma indirecta el Estado, participa el pueblo. Hay la división en las tres ramas: ejecutiva, legislativa y judicial. Presencia de partidos políticos. Miren que acá en Colombia hay muchos partidos políticos y las personas podemos pertenecer a esos partidos. Se respetan los derechos humanos. Hay principios de igualdad, libertad y de la constitucionalidad. La presencia de la Constitución Política de Colombia y la protección de derechos humanos en cualquiera de las situaciones que se encuentre usted acá en Colombia, sea de un grupo poblacional mayoritario o sea de las minorías étnicas. Hay tres tipos de gobiernos democráticos: los estados unitarios, los estados federados, las formas de gobiernos presidenciales y los gobiernos parlamentarios. Vamos aquí a ir observando cada uno de estos tres que pertenecen a los sistemas democráticos. Por ejemplo, el estado unitario. Estos estados unitarios concentran su gestión administrativa y política. Por ejemplo, Finlandia, un país que está en Europa, tiene 19 regiones y cada una de estas regiones no puede hacer sus propias leyes o tener una constitución distinta a la del resto del país. Toda la constitución, a pesar de que son 19 regiones diferentes, tienen una sola constitución. Otro ejemplo de democracia son los estados federales. Tienen un poder descentralizado, o sea que el gobierno no está como aquí en Bogotá, que miren que aquí el gobierno es centralizado, allá no. Por ejemplo, los estados hacen parte de estados federales y cada uno de estos estados tiene una autonomía. No responden, no están sujetas al centro del país. Cada estado tiene su forma de gobierno, algunas tienen sus propias constituciones, tienen sus normas diferentes. Por ejemplo, países del mundo, Estados Unidos tiene forma de gobierno estados, Alemania y México. Otra forma de estados presidencialistas que son parte de la democracia, existe la presidencia, o sea, el presidente es quien tiene la autoridad y se da la división de las tres ramas. Ya conocemos cuáles son: ejecutiva, legislativa y judicial. El presidente es elegido mediante el voto por nosotros los ciudadanos mayores de 18 años que podemos votar. Ese presidente pertenece a algún partido político. Miren, los países que tienen estados presidencialistas colocan un presidente, el cual pertenece a un estado. El presidente es un jefe de estado, un jefe de gobierno. Él no gobierna solo, tiene unos colaboradores que le ayudan.
pertenecen a partidos políticos. Miren, muchos países de América Latina tienen gobiernos presidencialistas, en el caso de Uruguay, Paraguay, Chile, Panamá, Costa Rica, Colombia, entre otros. Tenemos estados presidencialistas. El estado parlamentario también hace parte de los gobiernos democráticos. Miren, un estado parlamentario se basa en la subordinación de poderes. Legislativo, o sea, el que hace las leyes, manda al poder ejecutivo. El poder legislativo es elegido por los ciudadanos, o sea, que nosotros los ciudadanos podemos elegir a toda la rama legislativa. Entonces, ¿qué hace la rama legislativa? Por ejemplo, en otros países no se llama Congreso ni senadores, sino que allá se llama el Parlamento. Entonces, el Parlamento lo eligen la población. Y luego que el Parlamento esté elegido, el Parlamento es el que elige al poder ejecutivo, o sea, al presidente, al jefe de Estado. El poder ejecutivo no tiene un periodo de duración en el cargo, depende de quién, del Parlamento. El Parlamento lo puede destituir. El Parlamento puede decir, bueno, este jefe de Estado va a estar por tanto tiempo. Cuando vean que el presidente o jefe de Estado no está cumpliendo, el Parlamento lo destituye. Los cargos de jefe de Estado y jefe de gobierno lo ejercen distintas personas. El jefe de Estado representa al Estado frente a los demás estados. Miren, hay países, ustedes saben que hay muchos países de Europa donde existen todavía las monarquías, en el caso de Francia, de España, de Inglaterra, entre otros. Existen monarquías, que son los antiguos gobiernos donde estaba la presencia del rey. Hoy día se conservan por tradicionalidad, pero allá existe el monarca o rey, se respeta, pero existe un jefe de gobierno o un jefe de Estado que también es el que lleva toda la parte de administrar el Estado. Y allí quien manda es el primer ministro. Existe la presencia del rey, pero siempre va a haber un presidente que en esos países se llama primer ministro. Espero que les haya agradado muchísimo la clase del día de hoy. Vimos 3 formas de gobierno muy importantes, las cuales nosotros tenemos que tener en cuenta para el desarrollo de estas actividades que vamos a hacer a continuación en el taller anexo. Que tengan un excelente día y nos vemos en la próxima clase de competencias ciudadanas. Hasta luego.